¿Qué significa que un sumo sacerdote debe tomar una esposa virgen en el trabajo? El Zohar dice, es una mitzvah para el sumo sacerdote casarse con una virgen. Ese es el significado de lo que está escrito. Una viuda, una divorciada, una mujer profanada o una ramera, no las tomarás, sino una virgen de su propio pueblo la tomará por esposa. Él pregunta, ¿por qué es necesario tomar solo una virgen sin un defecto? Él responde, una mujer es una copa de bendición. Si se prueba, es defectuosa. Esto implica para Malhut, quien se llama una copa de bendición, y el sacerdote que ofrece un sacrificio ante el Creador debe ser perfecto e impecable, ya que los defectos descalifican a los sacerdotes. Perfecto en su cuerpo, perfecto en su nukvah, mediante el cual observa, eres toda hermosa, mi esposa, y no hay ningún defecto en ti. Debemos entender lo que un sumo sacerdote, una virgen, una viuda, una divorciada, una mujer profanada y una ramera significan en el trabajo. ¿Y por qué debe tomar solo una virgen? Que no tiene defecto, lo que significa que una virgen es impecable, que implica que una virgen no tenga imperfecciones en ella, y el cual es la conexión, ya que dice una mujer implica una copa de bendición que es Malhut. El Ari dice acerca de Malhut que cada día se vuelve virgen una vez más, que se considera solo un punto y debe construirse hasta que obtenga Gadlut. Está escrito en Shara Kavanot que cada día es un asunto en sí mismo y no hay una sola plegaria desde que el mundo fue creado hasta el fin del mundo que sea similar a otra en absoluto. Y cada día se clarifican nuevas chispas que nunca se habían clarificado hasta ese momento. Deberíamos entender esto en el trabajo. Malhut se llama el reino de los cielos, que el hombre debe asumir cada día de nuevo. No es suficiente que asumió el reino de los cielos ayer, sino que cada día es un nuevo discernimiento en sí mismo. Por lo tanto, debemos creer que cada vez que asumimos el reino de los cielos, se considera que clarificamos las chispas que estaban fuera de la Kedusha, que se llama en Shara Kavanot, que estas chispas fueron previamente cautivas entre las Klipot y fueron elevadas a la Kedusha al aceptar el reino de los cielos y al dedicarse a la Torá y las mitzvot. Es como decimos en la plegaria, maestro del mundo, después de la cuenta de Homer. Por esto, gran abundancia fluirá en todos los mundos. Por esta razón se dice en los libros sagrados que una persona, mientras asume el reino de los cielos durante la lectura del Shema, debe asumir el reino de los cielos e intentar que la aceptación del reino de los cielos sea con entrega del alma. Y dado que cada día es un nuevo discernimiento y debemos construir Malhut para que esté en Gadlut, cada vez se renueva. Es por eso por lo que existe la insinuación sobre el sumo sacerdote. En el trabajo, alguien que es un trabajador del Creador, que quiere acercarse al Creador en Gadlut, se llama sumo sacerdote. Cuando viene a tomar una esposa, llamada Reino de los Cielos, debe tomar una virgen, ya que virgen significa que no ha sido dañada. Una virgen es, como está escrito, un suelo virgen, que es un apodo para la tierra que nunca ha sido cultivada, como está escrito. Era un suelo virgen que el hombre nunca ha labrado. En otras palabras, una persona debe asumir el yugo del reino de los cielos, como si nunca hubiera tenido el reino de los cielos. Y es algo nuevo para él. Naturalmente, ahora debe pensar que va a ser algo nuevo que nunca ha conocido.
Resulta que esta aceptación que él asume requiere un escrutinio adicional para saber cuál es la aceptación del reino de los cielos y lo que requiere para que el temor al cielo recaiga sobre él. Esto significa que uno debe hacer una introspección sobre lo que debe hacer para que esto sea algo perpetuo para él. Es decir, ¿qué es lo que requiere el Creador de una persona que ha asumido el yugo del reino de los cielos? El versículo dice: ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti sino temerle? Y reflexionar sobre lo que es el temor. Pero si una persona deja de recordar el asunto de aceptar el reino de los cielos, sin importar la razón, y luego se despierta para aceptar el reino de los cielos, no necesita continuar la aceptación del reino de los cielos sobre él de la manera que él lo hizo antes de perderlo y decir: debo ir y despertar el discernimiento del reino de los cielos, lo que significa que será continuo. Más bien, debe comenzar el trabajo de nuevo. Deberíamos comparar esto con una persona que murió y tuvo cosas valiosas, y sus hijos vienen y quieren recibir la herencia que su padre les legó. Nuestros sabios dijeron sobre eso: prepárate para aprender Torah, que no te ha sido legada. En la espiritualidad, causa y consecuencia se llaman padre e hijo. De ello resulta que ahora se le llama un hijo y quiere hacerse cargo de lo que queda después de la muerte de su padre. Debemos interpretar que esta no es tu herencia, más bien uno debe pasar a una nueva página en el trabajo del Creador, como si hubiera nacido ahora y ahora quiere asumir el yugo del reino de los cielos y no tiene nadie de quien recibir herencia. En consecuencia, debemos interpretar lo que preguntamos: ¿qué implica para nosotros en el trabajo sumo sacerdote y sacerdote simple? Debemos interpretar que un sacerdote es aquel que sirve al Creador. Algunos trabajadores pertenecen al público en general, estos se llaman sacerdotes simples, y algunos quieren trabajar de manera individual para lograr Gadlut, que es trabajar en el camino de la verdad. Ese se llama sumo sacerdotes. Entre los sumos sacerdotes hay un orden de trabajo completamente diferente al del público en general. Cuando una persona se dedica a la Torah y las mitzvot, en la práctica, y depende del público en general, en lo que respecta a la intención. Y hay personas que quieren trabajar también con la intención, lo que significa que quieren dirigir todas sus acciones en nombre de los cielos. En otras palabras, un sacerdote simple significa que su trabajo está a la manera del público en general, y un sumo sacerdote significa que su trabajo está a la manera de los individuos. Con esto podemos interpretar lo que dice el Zohar. ¿Por qué es necesario tomar solo una virgen sin un defecto? Él responde: una mujer es una copa de bendición. Si se prueba, es defectuosa. Debemos interpretar que un sumo sacerdote, es decir, uno que quiere trabajar para el Creador en el camino de la verdad, no debe tomar una esposa, es decir, el reino de los cielos, que ya ha sido defectuoso en él, lo que significa continuar el reino de los cielos que tenía antes del descenso que sufrió, ya que éste ya no es virgen, ya que él tenía este reino de los cielos anteriormente,
y ella fue dañada. Esto es como la copa de la bendición si la prueba es defectuosa, lo que significa que esta Malhut ya ha sido probada antes de sufrir el descenso. Ese es el significado de si se prueba es defectuosa, ya que él ya sufrió un descenso. Resulta que él ya dañó esta Malhut, por lo que debe asumir de nuevo el reino de los cielos, como si nunca hubiera probado el sabor del reino de los cielos, y debe abrir una nueva página en el trabajo. De acuerdo con lo anterior, podemos interpretar lo que preguntamos sobre lo que está escrito. Una viuda, una divorciada, una mujer profanada o una ramera, a estas no las tomará. Deberíamos interpretar que una viuda es, después de que el hombre sufre un descenso, es considerado muerto. Resulta que la esposa anterior, que es el reino de los cielos, que tenía antes del descenso, es considerada la viuda de esa persona. Del mismo modo que es una divorciada en el trabajo. Significa que se divorció de ella porque no le gustaba, ya que en el momento en que una persona no acepta trabajar para ella, ya que no siente su importancia, se considera que el hombre se divorcia de la esposa. Aunque no quiere divorciarse, ya que ella tiene piedad por él, lo que significa que Malhut ve que está inmerso en el amor propio y siente pena por él, pero se divorcia de ella contra la voluntad de ella. Este es el significado del juicio de que una mujer se divorcia contra su voluntad, ya que tan pronto como no le gusta, se considera que él se ha divorciado de ella. Por lo tanto, un trabajador del Creador que se llama sumo sacerdote no regresará y tomará a esa mujer que está divorciada. Más bien, ahora debe comenzar a aceptar nuevamente el yugo del reino de los cielos y no tomar en cuenta lo que sucedió. Además, debemos interpretar profanada, que no debe tomar una mujer profanada. Cuando una persona se despierta una vez más al trabajo del Creador, si es a la manera de un sumo sacerdote, significa que quiere trabajar en la grandeza del Creador. Es decir, se sabe que cuando uno trabaja para recibir una retribución por su trabajo, no mira quién está dando, si es una persona importante o no. Más bien, él mira a la recompensa. Esto significa que si el propietario es una persona simple, pero paga el doble que una persona importante que tiene alguna fábrica y paga salarios, seguramente trabajará para el que paga salarios más altos. Pero si una persona trabaja sin un salario, sino porque quiere servir a una persona importante, esa persona siempre busca ver quién es el más importante y quiere trabajar para él. De esto resulta que quien quiere trabajar en Gadlut significa que su trabajo se basa en la grandeza del Creador, ya que quiere trabajar sin ninguna retribución y se le llama sumo sacerdote, ya que un sacerdote es el trabajador del Creador que quiere acercarse al Creador. Es como interpretamos el versículo: si un hombre de entre ustedes ofrenda un sacrificio al Creador, se interpreta que de entre ustedes significa que el sacrificio es desde dentro de ustedes mismos. Eso significa que la persona que se acerca al Creador se llama sumo sacerdote.
esa persona no debe tomar una mujer profanada. Esto significa que cada vez que viene a tomar una esposa, siempre tomará una virgen, una que nunca tuvo un esposo, lo que significa que nunca usó esta malhut. Más bien, siempre debe ser una nueva esposa. Por el contrario, si él ya usó esta malhut antes y tuvo un descenso y detuvo la aceptación del reino de los cielos, esto se debe a que él la profanó y no se comportó con ella como uno debería honrar al reino de los cielos y la trató con desprecio. Por lo tanto, no recibirá ese discernimiento una vez más, ya que la profanó. Más bien, un sumo sacerdote debe tratar de tomar siempre una mujer virgen, lo que significa representarse a sí mismo que ahora está comenzando a hacer el trabajo sagrado y lo que tenía hasta ahora no le interesa. Más bien, dice que espera que de ahora en adelante la cuidará y la respetará. Este es el significado de las palabras, él tomará una mujer en su virginidad. También debemos interpretar lo que está escrito. Una viuda, una divorciada, una mujer profanada, una ramera, estas no las tomará, sino una virgen de su propio pueblo tomará por esposa. Deberíamos interpretar lo que es una ramera en el trabajo. La cuestión es que cuando el sumo sacerdote quiere asumir el yugo del reino de los cielos, debe tomar una virgen, que significa suelo virgen, que es un apodo para una tierra que nunca ha sido cultivada. Naturalmente, no se puede esperar que tal suelo produzca cultivos para la alimentación. Esto significa que una persona no puede sostenerse de este suelo. Solo después de que la cultive y le dé todo lo que necesita, podrá sustentar de esa tierra y no antes. De esto se deduce que cuando una persona acepta el yugo del reino de los cielos, que se llama una esposa, debe tener cuidado de no querer que la mujer sea una zoná, ramera, de las palabras zan mefarnes, nutrir y sustentar. Es decir, si la aceptación del yugo del reino de los cielos lo sustentará, lo que significa que recibirá alimentos de ella mientras se dedica a la Torah y Mitzvot, entonces está dispuesto a llevarla. De lo contrario, no aceptará tomar esta mujer. Y esto se llama una mujer ramera en el trabajo. Más bien debe aceptar el reino de los cielos como un yugo, que significa como un buey con el yugo y como un burro a la carga. Incondicionalmente, esto es considerado como una mujer virgen, que es un suelo virgen, que no tiene alimentos. Si una persona acepta esas condiciones, será recompensado con ser un sumo sacerdote, es decir, acercarse al Creador. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios en el trabajo. Cualquiera que se casa con una mujer por riqueza tiene hijos indignos, como se dijo, han traicionado al Creador porque han tenido hijos extranjeros. Deberíamos entender lo que es casarse con una mujer por riqueza. Significa que una mujer en el trabajo se llama reino de los cielos y él asume el yugo del reino de los cielos porque escuchó que ella tiene una gran riqueza y la riqueza significa que ella proveerá para él.
lo que significa que a través del reino de los cielos tendrá buen gusto en la Torá y en la plegaria. De lo contrario, es suficiente para que continúe el mismo camino que recibió en su educación. ¿Y por qué ahora necesita asumir el yugo del reino de los cielos y esforzarse? Si el reino de los cielos no le agrega su provisión para tener un sustento holgado, todos los nutrientes que encuentra actualmente en los placeres de este mundo no los satisfacen, por lo que quiere recibir el reino de los cielos. Esto se llama casarse con una mujer por riqueza, lo que significa que su única razón para aceptar el reino de los cielos es satisfacer el amor propio. Esto también se llama que se casa con una mujer indigna, ya que está escrito en todos los libros sagrados que la aceptación del reino de los cielos debe ser con entrega del alma. Y hay muchas interpretaciones al respecto. Según lo que aprendemos, el significado es que él acepta el reino de los cielos en beneficio del Creador y no en beneficio propio. Esto significa que al asumir el reino de los cielos, quiere que su gran nombre crezca y sea santificado, y no por su propio beneficio. Se deduce que si asume el reino de los cielos para sí mismo, se le considera una mujer indigna. Esto se llama por riqueza, ya que riqueza significa que de esto podrá sustentarse, lo que significa que a través de la riqueza estará satisfecho en la vida. En cambio, uno debe tratar de tomar una mujer en beneficio del Creador, lo que significa que el reino de los cielos llamado mujer será en nombre de los cielos y no en beneficio propio. Ahora podemos entender por qué una persona debe asumir la fe por encima de la razón. Es así porque generalmente una persona siempre considera el beneficio. Si no ve que ganará algo del trabajo, elige quedarse en reposo y no quiere hacer ningún movimiento a menos que gane algo. Por lo tanto, cuando se le dice a uno que debe aceptar el reino de los cielos en beneficio del Creador, lo que significa santificar su bendito nombre, el cuerpo pregunta, ¿qué obtendré de asumir el reino de los cielos? ¿Cuál será mi ganancia? Se dice, no hay palabras que el cuerpo pueda entender, más bien debes creer que es una gran cosa para ti tener el privilegio de servir al Rey. Esto se llama por encima de la razón, ya que no hay palabras para decirle al cuerpo para que pueda entender que vale la pena. Por lo tanto, cuando uno no ve las ganancias dentro de la razón, se considera que el trabajo es mayor que la recompensa, ya que no sabe cuál es la recompensa, pero ve el trabajo y no necesita creer sobre el trabajo. Por lo tanto, mientras uno no haya sido recompensado con el temor al Creador, él siempre mira el trabajo, ya que no puede entender el beneficio del trabajo, sino que solo cree por encima de la razón. Por lo tanto, este trabajo se llama trabajo duro y requiere misericordia del cielo. Con esto podemos entender lo que está escrito. Cuando estaba débil y cansado, y él no temía a Dios, significa que él ve que está haciendo el esfuerzo, pero todavía no ve el beneficio de este trabajo. Y solo debe creer. Resulta que uno se vuelve débil y cansado. Y todo porque todavía no ha sido recompensado con el temor al Creador.
Uno debería saber que la fe es el cli. Cuando el cli se completa correctamente y está en condiciones de recibir, la abundancia llena inmediatamente el cli de la fe, lo cual está por encima de la razón. La abundancia se llama temor al cielo. Y una persona obtiene esta luz después de haber provisto este cli, llamado fe, por encima de la razón. Antes de que uno sea recompensado con el temor al Creador, sufre en el trabajo porque la luz no brilla para él. Resulta que quien quiera asumir el yugo del reino de los cielos debe trabajar por encima de la razón, lo que significa que no será por su propio beneficio, sino en nombre de los cielos. Esto se llama por encima de la razón, dado que el cuerpo no está de acuerdo, ya que solo entiende lo que es para su propio beneficio. Ahora podemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron. No hay público pobre. Se sabe que pobre significa uno que es pobre en conocimiento, como dijeron nuestros sabios. No hay pobreza excepto en conocimiento. Bala Sulam dijo que Malhut se llama público. Con esto debemos interpretar que no hay público pobre. Significa que quien acepta el yugo del reino de los cielos por encima de la razón no significa que no tiene razón y que es pobre. Y es por eso por lo que acepta el yugo del reino de los cielos. Es lo contrario. Él se encuentra en un grado que está por encima de la razón, lo que significa aún más importante que la razón. En el trabajo, arriba y abajo significa que arriba significa de importancia superior y abajo significa de importancia inferior. No hay público pobre. Significa que quien asume el reino de los cielos por encima de la razón no se considera pobre, lo que significa que no tiene razón. De ello resulta que el trabajo principal es trabajar por encima de la razón, ya que cuando una persona quiere trabajar en nombre de los cielos, se llama por encima de la razón, es decir, en contra de la opinión del cuerpo. Sin embargo, uno debe saber que también necesitamos la Torah. Como dijeron nuestros sabios, cree la inclinación al mal y cree la Torah como condimento. Así es como escribe en el libro El fruto de un sabio. El propósito del alma cuando entra en el cuerpo es lograr regresar a su raíz y adherirse a él, mientras está vestido en el cuerpo. Como está escrito, ama al Señor tu Dios, camina en todos sus caminos, guarda sus mandamientos y adhiérete a Él. Sin embargo, ¿quién conoce los caminos del Creador? De hecho, este es el significado de Torah, que tiene 613 caminos. El que camina junto a ellos finalmente será purificado hasta que su cuerpo ya no sea una división de hierro entre él y su hacedor, como está escrito, y quitaré el corazón de piedra de tu carne. Luego se unirá a su hacedor. Por lo tanto, es mejor anhelar el mandamiento del superior, es decir, la Torah, porque el que no conoce los caminos del superior y los preceptos del superior, que son los secretos de la Torah, ¿cómo le servirá? Por lo tanto, vemos que uno debe tratar de esforzarse para obtener la Torah. Para obtener la Torah, uno debe asumir el reino de los cielos por encima de la razón, es decir, en contra de la razón de uno, lo que significa que para sí mismo no necesita nada.
sino solo por el bien del Creador. Con esto debemos interpretar lo que está escrito: y tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Tus descendientes significa Banim. En el trabajo, Banim significa Havaná, comprensión en la Torah y las mitzvot. El Creador le prometió a Jacob que la comprensión de la Torah y las mitzvot solo se puede obtener cuando uno acepta ser como el polvo de la tierra, lo que significa que acepta observar la Torah y las mitzvot, incluso si no siente ninguna sensación en ella, y solo prueba el sabor del polvo en la Torah y las mitzvot, ya que dice: estoy trabajando para el Creador. Si Él quiere que trabaje para Él de esta manera, estoy de acuerdo. Entonces es recompensado con gadlut y comprensión.